gracias esta parte. Bueno, también queremos comentarles a los espectadores que para realizar sus preguntas recuerden escribirnos en el icono en la parte inferior de sus pantallas de preguntas y respuestas, Q&A. Asimismo también los exhortamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Coarc Panamá, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en el cual pueden ver esta transmisión. Esto estará grabado y estará colocado en nuestro canal de YouTube. Ahora bien, muchas gracias también, Carla, por esta parte final que hablabas de la importancia de crear un buen clima dentro de la policlínica, y por ahí deseo empezar contigo. Mira, las primeras preguntas, incluso muy relacionadas, una de las primeras preguntas, Sara y Lucas, habla de qué aspectos deben considerarse necesarios en los espacios de una policlínica que afecten positivamente en el ánimo del paciente, y al mismo tiempo Lucas habla o pregunta que ha leído sobre materiales saludables, positivamente que afectan la salud de las personas, cuáles materiales serían estos y cómo influyen. Todo es un complemento porque juega en un papel los colores, las texturas, materiales, la vegetación, la iluminación. Es una materia también bastante amplia que hay que analizar. Hablando igualmente de salud, en estas condiciones actuales también Lidel hace una pregunta sobre el COVID, que es una situación pues, que está vigente. ¿Cómo esto afecta a la policlínica en el sentido de la adecuación que considera que tiene que tener un proyecto que se desarrolla en estos momentos para este asunto que tenemos acá? Vamos a decir, cerrar este tema de esta temática del COVID. Con respecto a los aires acondicionados, ¿has tenido alguna adecuación que hacer? O más allá de este tema actual, entendemos que hay también otro tipo de enfermedades que se pueden transmitir dentro de los hospitales. Hemos visto que hospitales aquí en Panamá han tenido problemas graves de KPC y entre otras. La instalación dure los años que pueda durar. Tenemos mucho interés también de otros temas. Hay algunas preguntas que puedo mencionar que pueden ser respuestas muy puntuales. Habla de qué costo aproximado maneja de metro cuadrado de un área hospitalaria versus las áreas administrativas. También mencionaste de que una separación también entre ellas. ¿Qué puedes mencionar de eso así a término general? Sí, a término general pudiera decir que el metro cuadrado de una área que tenga complejidad puede estar en $3,000, $4,000 el metro cuadrado, a veces hasta $5,000, dependiendo qué tipo de procedimientos se llevan a cabo en esa área. Y un área administrativa pudiese llevar un costo de $2,000, quizás en temas de instalaciones. Entonces la diferencia es bien, se pudiese decir, un poco radical, en que son $1,000 más, $1,500 más, pero por eso era que comentaba que el metro cuadrado hospitalario es muy costoso, lleva muchas utilidades, a diferencia de un edificio administrativo. Por eso la indicación era tener a todas estas áreas administrativas centralizadas para que ese edificio me pudiera costar mucho menos que un área hospitalaria. Muy bien. Acá te consulta respecto a la cantidad de consultorios, de consulta externa, especialidades. ¿Hay algún parámetro específico para una cantidad o cómo pueden recomendar el manejo de construcciones como tal de policlínica? Hablan de si puedes recomendar al momento de definir sistemas constructivos, qué es lo mejor que te ha funcionado. También habla de algunas selecciones de acabados como pisos, cielo raso, iluminación, pinturas. Si puedes mencionar algunos que tu experiencia indica que son válidos para esto. Sí. Las lámparas impermeables tipo LED, que son especiales
para las retinas de los bebés. Antes el bebé nacía y lo acostábamos y era algo normal. La tecnología ha cambiado. Ahora todo está más en pro al paciente, entonces ahora obtuvimos unas lámparas que protegen las retinas de los bebés, pero usualmente ponemos semibrillantes porque son para poderse limpiar. Y lo que son pisos, nosotros recomendamos no poner baldosas. ¿Por qué el tema de las baldosas y el tema de vinil o PVC o LVT, que son las últimas tecnologías que están saliendo en pisos? ¿Qué pasa con la baldosa? Las baldosas son muy bonitas, se ven muy elegantes, pero ¿qué sucede? Que cuando de repente se me rompió una baldosa... Y eso lo conversábamos previamente cuando estábamos coordinando esta presentación. Y voy a resumirla porque la han hecho varias veces. ¿Cuál es el espacio más difícil de diseñar en una policlínica, en un hospital? Y sobre todo, el que hay que tener mayor cuidado. Sí, para mi experiencia, son dos áreas muy complejas. Son cuidados intensivos, porque más que todo viendo la complejidad de la vida del paciente. En esta área el paciente está, se puede decir, algunos entre la vida o la muerte, y lo que está dentro de esa instalación tiene que funcionar correctamente y debe estar en el lugar indicado. Entonces esa área tiene que ser muy bien pensada. ¿Qué pasa si el paciente se complica? Su acceso, su entrada, su salida, sus gases médicos, el espacio para poner todo su equipamiento. Y la otra área que también es muy compleja es un quirófano. Cuando conversabas, cuando exponías lo de urgencia en una policlínica, ya que en la policlínica, bueno, no cuenta con hospitalización ni quirófano, pero la policlínica también es un área sensible y sobre todo en el tema de ingreso a ambulancias o ingreso de los pacientes, algunos graves y otros que pueden llegar y retirarse de un aspecto particular. Entiendo que San Fernando tiene un manejo bien específico de eso. ¿Pudieses comentar más sobre ello? Tania te saluda y te agradece pues que has detallado muy bien sobre la circulación. A la orden. Y adicional, pregunta sobre la circulación exterior del complejo. Colaboradores, pacientes, visitantes, ¿qué recomendaciones puedes dar? Sí, entra a la policlínica, Amira nos pregunta sobre el tema de la iluminación. ¿Cuáles son las áreas con mayor relevancia para iluminar con luz natural? ¿Qué tipo de luminaria se utiliza en áreas de escasa luz natural? Y sobre todo, que considero que esto nos puede aportar con la importancia incluso del área de cuidado intensivo que mencionaste, los tonos de la luz, cálidos o fríos. Sintetizar esta pregunta, hablan sobre aspectos de seguridad o consultan sobre aspectos de seguridad. Seguridad puede interpretarlo como externa del edificio, seguridad interna también de la policlínica, hasta qué punto los usuarios o el público puede traspasar distintas áreas. ¿Qué puedes comentar al respecto de clínica? Porque entendemos que en una policlínica no hay hospitalización, no hay cuartos quirúrgicos, salas quirúrgicas. Si un paciente llega a urgencia, se complica, o si un paciente está haciéndose una revisión en una especialidad y se complica, ¿hay alguna oportunidad de atenderlo en la policlínica o necesariamente hay que moverlo inmediatamente a un hospital? Sí, si en la policlínica no tengo el área adecuada para hacerle alguna intervención quirúrgica, lo más apropiado debe ser que sea trasladado a un edificio donde haya esa posibilidad de atender. Tenemos que considerar igual el tipo de equipo y qué tipo de radiación emite el equipo. No todos los equipos emiten la misma cantidad de radiación. Eso es calculable, eso lo calcula un especialista
lo calcula un físico que se encarga pues de revisar toda la parte técnica del equipo, y él es el que da una tabla. Él, por lo menos aquí en nuestra experiencia, él nos da una tabla y nos dice qué ancho y qué tipo de pared debe haber alrededor de ese equipo, tomando en cuenta que si al lado de ese equipo hay personas trabajando, si del otro lado del equipo lo que hay es un depósito, o de repente lo que hay atrás del equipo es un área de estacionamiento. Los quirófanos no los hemos remodelado, lo que remodelamos fue el cuidados intensivos. Los quirófanos, nosotros tenemos alguna proyección a futuro de poderlos remodelar, pero lo que hemos podido ver en las literaturas igual es tratar de crear unos accesos que sean de ingreso limpio y crear estos pasillos de áreas sucias. Quizás de repente lo que pudieran haber comentado es sobre el área de endoscopía. En endoscopía, en los cuartos de procedimientos, sí hicimos áreas de salida de sucios y hicimos salida de limpios. Incluso tratamos de que los desechos que salen por este pasillo de labor ingresen directamente a un área o un cuarto de labor, y de ese cuarto de labor se laven y vayan a un área de esterilización. Y después del área de esterilización salen por otro pasillo que se puede llamar el pasillo limpio. En verdad, estos desechos, estos instrumentos que ya están usados, ellos en verdad no tocan nunca el área por donde camina el paciente.